Elena Ruiseñor se preparaba para su boda, que tendría lugar en solo 3 días, y la lista de tareas pendientes crecía con cada hora. Miró su teléfono, las 5:30 de la tarde. El taller de costura cerraba a las 7 y definitivamente no llegaría a tiempo para recoger el vestido hoy. «Ramón, ¿estás en casa?», gritó hacia el recibidor, donde su novio estaba ocupado con las cajas de regalos para los invitados. «Sí, mi reina», respondió él, apareciendo en la puerta del dormitorio. Ramón Cerro era un hombre alto, de anchos hombros, con un rostro abierto y bondadosos ojos grises. Elena lo había conocido hace 1 año y medio en un evento corporativo, donde él trabajaba como programador y ella como gerente de atención al cliente. Su romance se desarrolló rápidamente, como si se conocieran desde toda la vida. «Necesito terminar urgentemente la presentación para la reunión de mañana y además pasar por la floristería para confirmar el pedido, luego encontrarme con Ana sobre el peinado». Elena agitó la mano, intentando desesperadamente organizar sus pensamientos. «El vestido. No puedo recoger el vestido del taller. ¿Qué hago?». Ramón abrazó a su novia y la besó suavemente en los labios. «No te preocupes tanto. Tal vez le pedimos a mamá que vaya». El taller está en su lado de la ciudad, muy cerca de su casa. Elena dudó. Irene Cerro, la madre de Ramón, siempre se comportaba con su nuera de manera enfáticamente cortés, pero fría. Desde que se conocieron hace 6 meses, no había surgido entre ellas esa cálida cercanía que Elena esperaba en secreto. Su suegra era una mujer hermosa de unos 55 años, con rasgos faciales correctos y cabello rubio siempre impecablemente peinado. Trabajaba como contadora en una gran empresa de construcción y era famosa por su meticulosidad. «¿Crees que aceptará?», preguntó Elena con inseguridad. «Por supuesto. Es para nuestra boda. Ahora la llamo». Ramón marcó el número de su madre, y en 1 minuto la conversación terminó. «Mamá dice que mañana por la mañana recogerá el vestido y nos lo traerá», anunció alegremente. Elena sintió alivio mezclado con una ligera inquietud que no podía explicarse ni a sí misma. Recordó cómo hace un mes cenaron en casa de los padres de Ramón e Irene apenas habló con ella, respondiendo monosílabos a todas las preguntas. Solo cuando la conversación se centró en los años de infancia de Ramón, la suegra se animó y contó algunas historias divertidas. Elena entonces decidió que simplemente necesitaban más tiempo para acercarse. «¿Sabes, Ramón? Sigo pensando, ¿por qué tu madre es tan fría conmigo? ¿Estoy haciendo algo mal?». Ramón suspiró y se sentó junto a su novia en el sofá. «Elenita, mamá es así. Siempre ha sido reservada, especialmente con gente nueva. Cuando traía a novias anteriores, se comportaba igual. Necesita tiempo para acostumbrarse, pero ya nos conocemos desde hace 6 meses. Y en 3 días es la boda. Seguramente se descongelará. Especialmente cuando tengamos hijos. A mamá le encantan los niños, será una abuela maravillosa». Elena se acurrucó contra su hombro. «Hijos». Ya lo habían discutido con Ramón. Planeaban tener un bebé en 1 o 2 años. Se imaginaba un pequeño con los ojos grises de Ramón y su propio cabello oscuro. «Bueno, terminemos con los regalos», se levantó y se estiró. «Todavía necesito revisar la lista de invitados, llamar al restaurante, asegurarme de que el fotógrafo no olvidó nuestra reunión a las 2. Oye», Ramón la agarró de la mano y la atrajo de vuelta. «Todo saldrá bien. La boda será perfecta. Lo prometo». A la mañana siguiente, Irene llegó al taller exactamente a la hora de apertura. La costurera Valentina la recibió con una sonrisa amigable. «¡Ah, qué vestido tan maravilloso quedó!», exclamó, sacando del almacén la funda con la creación de sus manos. «Elena será toda una reina». Irene asintió sin mostrar emociones particulares. Tomó la funda y se dirigió a la salida. De camino a casa, la suegra se detuvo varias veces, primero en la farmacia, luego en el supermercado. La funda con el vestido yacía en el asiento trasero de su hermoso coche plateado.
En casa, Irene colgó el vestido en la sala de estar y se quedó largo rato mirándolo a través de la funda transparente. El vestido era exquisito, de tono crema, con corpiño de encaje y una larga falda de satén. Un velo de material finísimo completaba el conjunto. La mujer pasó su mano sobre la tela de la funda y en sus ojos brilló algo extraño, una mezcla de nostalgia y algo más. Recordó aquella noche cuando Ramón trajo a Elena por primera vez a la casa paterna. La chica entró al recibidor, radiante de felicidad, e Irene sintió como si le dieran una descarga eléctrica. Los mismos ojos castaños, el mismo óvalo del rostro, y la misma manera de hablar, levantando ligeramente la ceja izquierda. Inés. La madre de Elena era exactamente igual a su hija, y la suegra la reconoció instantáneamente, aunque habían pasado más de 30 años. Irene apretó la tela de la funda. Inés. La mujer que destruyó su vida. La mujer por la cual Alejandro, el único hombre que Irene había amado de verdad, la dejó en vísperas de su boda. Fue en el lejano 1992. Irene y Alejandro Ruiseñor salieron durante 3 años, planeaban casarse en agosto. Ya habían fijado la fecha, reservado el restaurante, confeccionado el vestido. Alquilaban un apartamento, lo amueblaban juntos, hacían planes para el futuro. Alejandro trabajaba como ingeniero en una fábrica, Irene como contadora en una empresa comercial. Todo iba perfectamente. Y de repente, 2 semanas antes de la celebración, Alejandro vino con cara de culpable y dijo que había conocido a otra. A Inés. Que era el amor de su vida. Que no podía ir en contra de su corazón. La conoció por casualidad, en la biblioteca donde ella trabajaba. Conversaron, comenzaron a verse, y en un mes se dio cuenta de que no podía vivir sin ella. Irene entonces no lloró, no gritó. Simplemente asintió en silencio y cerró la puerta frente a él. Y luego se sentó en el apartamento vacío y miró su vestido de novia, que nunca llegó a usar. Devolvió el anillo, canceló el restaurante, envió a los invitados avisos de la cancelación de la boda. Todo esto lo hizo mecánicamente, como un robot, sin sentir nada. Solo después de varios meses, cuando pasó el primer shock, llegó el dolor. Real, agudo, insoportable. Se enteró de que Alejandro se casó con Inés en septiembre, exactamente en el mes en que debía haberse celebrado su propia boda. Eso fue cruel. Eso fue traición. Un año después se casó con Gregorio Cerro, un ingeniero tranquilo y confiable que la amaba sinceramente. Luego nació su hijo Ramón. Construyó su carrera. Pero en algún lugar muy profundo siempre vivió esa herida, sin cicatrizar, sangrante. Y ahora la hija de aquella mujer iba a convertirse en su nuera. A casarse con su único hijo. A entrar en su familia. Irene se pasó la mano por la frente. Últimamente la atormentaban cada vez más pensamientos extraños. Por las noches no podía dormir, recordando el pasado. Soñaba pesadillas, Alejandro la dejaba una y otra vez, y ella no podía detenerlo. Durante el día de repente comenzaba a llorar sin razón o, por el contrario, caía en una especie de excitación febril. A veces le parecía que oía voces que le susurraban algo. Las voces decían que Elena le quitaría a Ramón, que se quedaría sin su hijo. Su esposo Gregorio ya le había sugerido varias veces ir al médico, pero ella lo rechazaba. Decía que era solo estrés en el trabajo, cansancio, cambios relacionados con la edad. Tenía miedo de admitir incluso ante sí misma que le estaba pasando algo serio. La mujer desabrochó la funda y sacó cuidadosamente el vestido. Lo extendió en el sofá, alisó los pliegues. Luego se acercó a su escritorio y abrió el cajón inferior. Allí, en una vieja cajita, guardaba cosas memorables, cartas de Alejandro, fotografías donde estaban juntos, flores secas de su primera cita. Y una pequeña bolsita de papel con semillas. Irene la tomó en sus manos. En la bolsita estaba escrito Ambrosía. Había recolectado estas semillas en verano, cuando paseaba por un descampado cerca de casa. Luego las tomó y las guardó en la cajita. ¿Para qué?
Solo ella lo sabía. Ahora entendía, era el destino. El destino le había preparado esta arma de venganza. Irene volvió al vestido y lo miró durante largo rato. En su cabeza había pensamientos, inconexos, aterradores. Las voces susurraban de nuevo, hazlo. Ella no merece la felicidad. Es la hija de aquella mujer. Te quitará todo. Irene no podía permitir que la hija de aquella mujer fuera feliz. No podía permitir que Elena obtuviera lo que ella misma había perdido. Irene sacó del cajón de la mesa de costura un alfiler y hilos. Sus movimientos eran rápidos y precisos, años de costura no habían sido en vano. Sujetó cuidadosamente la pequeña bolsita con semillas a la parte interior del vestido, en la zona de la espalda, donde el velo la ocultaría. El alfiler era diminuto, casi imperceptible. La bolsita también. Nadie lo notaría. Nadie lo adivinaría. Cuando el trabajo estuvo terminado, la mujer empacó el vestido de vuelta en la funda y llamó a Ramón. Hijo, recogí el vestido. ¿Se lo llevo esta tarde o mañana por la mañana? Mejor mañana, mamá. Hoy llegaremos tarde. Está bien. Hasta mañana, Ramoncito. Irene colgó el teléfono y miró la funda con el vestido. Dentro de ella algo se regocijaba, oscuro, malicioso. Las voces se callaron, satisfechas. Y en algún lugar muy profundo susurraba tímidamente la voz de la conciencia, pero ella no quería escucharla. Por la tarde durante la cena, Gregorio notó un brillo extraño en los ojos de su esposa. «Irene, ¿te sientes bien?» «Perfectamente», respondió ella, sonriendo. «Solo estoy pensando en la boda. Nuestro Ramoncito se casa. Elena es una buena chica. Hará feliz a nuestro hijo», constató el esposo. Irene apretó el tenedor y pinchó con él un trozo de tomate. De él salió jugo rojo, que le recordaba sangre. Sí, por supuesto. Una buena chica, acordó con una sonrisa. El día de la boda amaneció soleado y cálido. Elena se despertó temprano, con el corazón palpitante de emoción. Hoy finalmente se convertiría en la esposa de Ramón. La preparación comenzó a las 10 de la mañana. Ana, la dama de honor, llegó con una enorme bolsa llena de cosméticos y accesorios para el cabello. «Hoy estarás deslumbrante», declaró, abrazando a su amiga. La maquilladora y la estilista también llegaron. La habitación se convirtió en un verdadero salón de belleza. Elena se sentó frente al espejo, dejándose mimar. «¿Nerviosa?», preguntó Ana, sentándose a su lado. «Muy nerviosa. Pero también increíblemente feliz. Ramón es un buen tipo. Tendrán una familia maravillosa». Elena sonrió. Familia. Esa palabra ahora tenía un significado especial para ella. Mientras tanto, Irene llegó a su apartamento con la funda del vestido. Ramón abrió la puerta. «Mamá. Gracias por traerlo». «De nada, cariño». «¿Dónde está Elena?» «En el dormitorio, la están maquillando y peinando». «Mejor no molestes ahora, está muy ocupada». «Está bien. Entonces solo dejaré el vestido y me iré. Nos vemos en el registro civil». Irene colgó la funda en el armario y se fue. Ramón ni siquiera miró el vestido, tenía sus propias preocupaciones. Necesitaba recoger los anillos del joyero, verificar que el automóvil de bodas estuviera listo, llamar al testigo. Una hora después, Elena terminó con el cabello y el maquillaje. Se veía hermosa, el cabello recogido en un elegante moño, el maquillaje natural pero expresivo, los ojos brillantes de felicidad. «Ahora el vestido», dijo Ana, sacando la funda del armario. Desabrochó la cremallera y sacó cuidadosamente el vestido. Elena contuvo el aliento, era aún más hermoso de lo que recordaba. «Es simplemente mágico», susurró Ana. Le ayudaron a ponerse el vestido. Se ajustaba perfectamente, enfatizando su figura esbelta. Luego el velo, los zapatos, los accesorios. Elena se miró en el espejo de cuerpo entero y no reconoció su reflejo. Frente a ella estaba una verdadera novia, hermosa, radiante, feliz. «Eres una princesa», dijo Ana, secándose las lágrimas.
No llores, arruinarás mi maquillaje, rió Elena. Sonó el timbre. Ramón con el testigo habían llegado por la novia. Según la tradición, no debía verla antes del registro, así que esperaron en el recibidor. Elena salió del dormitorio. Sus padres, Alejandro e Inés, que habían llegado hace una hora, se congelaron al verla. Hija mía. Inés cubrió su boca con la mano. Estás increíble. Alejandro abrazó a su hija. Sé feliz, princesa. Ramón es un buen hombre. Los amo mucho. Yo también los amo, papá. Salieron del apartamento. El automóvil de bodas, decorado con cintas y flores, los esperaba abajo. Elena se sentó adentro, arreglando cuidadosamente el vestido y el velo. Ana se sentó a su lado. ¿Lista? Lista. El cortejo nupcial se dirigió al palacio de bodas. Era un hermoso edificio histórico en el centro de la ciudad, con columnas blancas y un elegante salón. Los invitados ya estaban reunidos, parientes, amigos, colegas. Todos estaban vestidos elegantemente, charlaban animadamente, esperando a los novios. Ramón estaba frente a la entrada, increíblemente guapo con su traje negro. Cuando vio a Elena saliendo del auto, su rostro se iluminó. Eres la más hermosa del mundo, susurró, cuando ella se acercó. Y tú eres el más guapo, respondió Elena. Entraron al salón. Sonó música solemne. La registradora, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, los invitó a acercarse. La ceremonia comenzó. Las palabras sobre el amor, la fidelidad, el apoyo mutuo. El intercambio de anillos. El beso. Los aplausos. Los declaró esposo y esposa, anunció la registradora. Elena y Ramón se miraron a los ojos. Ahora eran familia. Para siempre. Después del registro, el cortejo se dirigió al restaurante. Era un establecimiento elegante con un gran salón de banquetes, techos altos y enormes ventanales. Las mesas estaban bellamente decoradas, manteles blancos, flores frescas, velas, cristalería brillante. Los invitados se sentaron a las mesas. Los novios ocuparon los lugares principales. Comenzó el banquete. Primero, brindis. El padre de Ramón, Gregorio, habló primero. Queridos hijos, quiero desearles felicidad, amor, comprensión mutua. Que su vida juntos sea larga y alegre. Ramón, cuida a tu esposa. Elena, cuida a tu esposo. Y que Dios los bendiga. Luego habló Alejandro. Elena, mi niña, hoy te vas de nuestra casa para crear la tuya propia. Siempre serás mi pequeña, pero ahora tienes tu propia familia. Ramón, te confío lo más precioso, a mi hija. Hazla feliz. Inés lloraba, secándose las lágrimas con una servilleta. Irene estaba sentada al lado de su esposo, con rostro impasible. Elena la miró varias veces, tratando de captar su mirada, pero la suegra miraba a un lado. Tal vez solo está cansada, pensó Elena. O no le gustan este tipo de eventos. Siguieron más brindis, luego empezó la comida. Los camareros servían platos, ensaladas, aperitivos calientes, platos principales. El vino fluía en los vasos. Las conversaciones se hicieron más ruidosas, alegres. Elena estaba sentada feliz, mirando a los invitados. Todos estaban alegres, se divertían. Su boda se desarrollaba perfectamente, pero de repente sintió algo extraño. Un ligero picor en la espalda. Pensó que era solo el velo o el encaje del vestido rozando su piel. Pero el picor se intensificó. ¿Estás bien?, preguntó Ramón, notando que su esposa se movía inquieta en la silla. Sí, solo. Me pica la espalda un poco. Tal vez es el vestido. ¿Quieres que vayamos a cambiarte? No, no. Está bien. Pasará. Pero no pasó. El picor se intensificó, convirtiéndose en ardor. Elena sintió que se le dificultaba respirar. Su pecho se apretó, como si alguien lo hubiera envuelto en un círculo de hierro. Ramón. Susurró. Me siento mal. Él se volvió hacia ella y se asustó.
La cara de Elena estaba roja, cubierta de manchas. Sus ojos estaban llorosos. Elena. ¿Qué te pasa? Ella trató de responder, pero no pudo. Su garganta se había hinchado, bloqueando el paso del aire. Comenzó a ahogarse. Llamen a una ambulancia, gritó Ramón, levantándose de un salto. Rápido. Los invitados se congelaron. La música se detuvo. Alguien corrió a llamar a los médicos. Elena se agarró la garganta, tratando de tomar aire. Su rostro comenzó a ponerse azul. Ramón la sostuvo, en pánico completo. Aguanta. La ambulancia ya viene. Ana corrió hacia ellos. ¿Qué pasó? No lo sé. De repente empezó a ahogarse. Una de las camareras, Olesia, una chica joven con ojos atentos, se acercó a Elena. Algo captó su atención, un pequeño objeto adherido a la espalda del vestido, apenas visible bajo el velo. Esperen, ¿qué es esto? Se inclinó y cuidadosamente desprendió el objeto. Era una pequeña bolsita de papel. Olesia la abrió y miró adentro. Semillas. Aquí hay semillas de algo. Dámelas. Alejandro le arrebató la bolsita de las manos. La olió y palideció. Esto es ambrosía. ¿Ambrosía? Repitió Ramón sin entender. Elena es alérgica a la ambrosía. Alergia mortal. Ya les conté sobre esto. Ramón sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Le había contado a su madre sobre la alergia de Elena. Se lo mencionó casualmente, en conversación, hace un mes. Y ahora, miró a su madre. Irene estaba sentada inmóvil, con la mirada fija en su hija política agonizante. En sus ojos había... ¿qué? ¿Satisfacción? ¿Triunfo? Mamá. Susurró. ¿Fuiste tú? Irene no respondió. Solo continuó mirando. En ese momento llegó la ambulancia. Los paramédicos rápidamente evaluaron la condición de Elena. Shock anafiláctico. Preparar adrenalina. Le pusieron una inyección. Luego otra. La colocaron en una camilla. Necesitamos llevarla al hospital urgentemente. ¿Quién viene con nosotros? Yo. Ramón subió a la ambulancia. Alejandro e Inés corrieron detrás. La ambulancia se fue, dejando a los invitados aturdidos en el restaurante. Todos estaban en shock. Nadie entendía qué había pasado. Solo Arryn continuaba sentada en su lugar. Y de repente habló, en voz alta, claramente. Fui yo. Puse las semillas en el vestido. Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué? Gregorio miró a su esposa con horror. ¿Qué estás diciendo? Fui yo, repitió Irene. Lo hice porque ella es la hija de aquella mujer. De Inés. La mujer que me quitó a Alejandro hace 30 años. Iban a casarse, pero él la conoció y la eligió a ella. Me dejó. Y yo. Nunca pude perdonarlo. El silencio en el salón era sepulcral. Cuando Ramón trajo a Elena, vi en ella a Inés. Y decidí que no podía permitir que fuera feliz. Que no merecía lo que yo perdí. ¿Estás loca? Susurró Gregorio. Intentaste matar a nuestra nuera. Sí, Irene lo miró con ojos vacíos. Intenté. Y si esa camarera no hubiera quitado las semillas, lo habría logrado. Ana agarró su teléfono. Llamo a la policía. Llámalos, asintió Irene tranquilamente. De todas formas ya no importa. En el automóvil que seguía a la ambulancia, Alejandro sujetaba la mano de su esposa. Inés lloraba en silencio, mirando las luces parpadeantes del vehículo médico que iba adelante. Todo es mi culpa, susurró Alejandro. Si no la hubiera dejado entonces. No, Inés negó con la cabeza. No tienes la culpa. Nos enamoramos. Eso no es un crimen. La culpa es de ella, de Irene. Ella eligió aferrarse a la amargura durante 30 años. Pero nuestra hija está pagando por mi decisión de entonces. Elena es fuerte. Sobrevivirá. Tiene que sobrevivir.
En la ambulancia, los paramédicos continuaban su lucha por la vida de Elena. Le administraban medicamentos, seguían sus signos vitales, mantenían las vías respiratorias abiertas. Ramón estaba sentado a un lado, sintiéndose completamente impotente. Su esposa, la mujer que amaba, estaba al borde de la muerte. Y su propia madre era la culpable. ¿Cómo está?, preguntó al paramédico. Crítica. El shock anafiláctico es muy peligroso. Pero llegamos a tiempo. Hay posibilidades. Posibilidades, pensó Ramón amargamente. Su día de boda se había convertido en una pesadilla. Llegaron al hospital. Elena fue llevada rápidamente al departamento de reanimación. Los médicos rodearon la camilla, dando órdenes, conectando equipos. Ramón y los padres de Elena se quedaron en el pasillo. Esperaban. El tiempo se arrastraba insoportablemente lento. Cada minuto parecía una hora. Finalmente, después de media hora, un médico salió de reanimación. Era un hombre de unos 50 años, con rostro cansado pero profesional. ¿Familiares de Elena Ruiseñor? Somos nosotros. Ramón dio un paso adelante. Soy su esposo. Estos son sus padres. ¿Cómo está? Su condición se ha estabilizado. Le administramos las dosis máximas de antihistamínicos y corticosteroides. Reaccionó al tratamiento. Está respirando por sí misma, aunque todavía está inconsciente. ¿Vivirá? La voz de Inés tembló. Las próximas 24 horas son críticas. Pero si no hay complicaciones, tiene buenas posibilidades. Es joven, fuerte. Su cuerpo está luchando. ¿Podemos verla?, preguntó Alejandro. Todavía no. Está en cuidados intensivos. Cuando su condición mejore, la trasladaremos a una sala regular, entonces podrán visitarla por unos minutos. El médico se fue. Los tres se quedaron en el pasillo, sin saber qué hacer. Deberíamos avisar a los demás, dijo Ramón. Decirles que está viva. Llamó a Ana. Ella respondió inmediatamente. ¿Ramón? ¿Cómo está Elena? Estable. Los médicos dicen que tiene posibilidades. Ana, ¿qué está pasando allí? Llegó la policía. Se llevaron a tu madre. Tu padre fue con ella. Los invitados se fueron. El restaurante está vacío. Ramón cerró los ojos. Su madre. La mujer que le dio la vida. La que lo crió, lo amó, cuidó de él. Y esa misma mujer intentó matar a su esposa. Gracias, Ana. Quédate allí, por favor. Asegúrate de que todo esté cerrado. Por supuesto. Ramón. Lo siento mucho. Yo también. Colgó el teléfono y se deslizó por la pared hasta el suelo. Inés se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro. No es tu culpa, dijo en voz baja. Debí darme cuenta. Algo andaba mal con mamá últimamente. Estaba extraña. Pero yo no presté atención. Nadie podía saber que llegaría tan lejos. Esperaron horas. Varias veces los médicos salieron a informar sobre la condición de Elena. Cada vez las noticias eran ligeramente mejores, la presión se estabilizó, la respiración mejoró, la hinchazón disminuyó. Finalmente, cerca de la medianoche, el médico salió de nuevo. Pueden verla. Pero solo por 5 minutos y de uno en uno. Ramón entró primero. La sala de cuidados intensivos era un lugar frío y estéril, lleno de equipos médicos. Elena yacía en la cama, pálida, con tubos y cables conectados. Pero respiraba. Vivía. Se acercó a la cama, tomó su mano. Elena. Cariño. Soy yo. Estoy aquí. Vas a estar bien. Lo prometo. Ella no respondió. Pero sus dedos se movieron ligeramente en su mano. Te amo, susurró. Y lo siento mucho. Por todo. Los 5 minutos se acabaron demasiado rápido. Salió, dejando entrar a Inés. La madre se inclinó sobre su hija, acariciando su cabello. Mi niña. Mi pequeña. Perdóname.
Perdónanos a todos. Pero por favor, pelea. Por favor, vive. Luego entró Alejandro. Miró a su hija, la niña que trajo al mundo, y sintió que su corazón se partía. Elenita. Papá está aquí. Mamá está aquí. Ramón está aquí. Te amamos tanto. Vuelve con nosotros. Cuando todos salieron, se sentaron de nuevo en el pasillo. No había nada más que hacer excepto esperar. En la comisaría de policía, en una sala de interrogatorios fría y gris, Irene estaba sentada en una silla. Frente a ella estaba el investigador Darío Suárez, un hombre de unos 50 años con ojos atentos y modales calmados. Señora Cerro, ¿entiende por qué está aquí? Irene asintió. Intenté matar a la esposa de mi hijo. ¿Por qué? Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego comenzó a hablar, en voz baja, monótona, como si contara la historia de otra persona. Hace 30 años, amaba a un hombre. Alejandro Ruiseñor. Íbamos a casarnos. Ya estaba todo preparado, el restaurante, el vestido, los invitados. Y 2 semanas antes de la boda, me dejó. Conoció a otra mujer. Inés. Se casó con ella en lugar de conmigo. Intenté seguir adelante. Me casé con Gregorio, tuve un hijo. Pero nunca olvidé. Nunca perdoné. La rabia vivía dentro de mí, creciendo con los años. Y luego, Ramón trajo a casa a Elena. Y vi en ella a Inés. La misma cara, los mismos ojos, los mismos gestos. Era como si el pasado hubiera vuelto para burlarse de mí. Algo en mi mente se rompió. Empecé a escuchar voces. Me decían que Elena destruiría a mi familia. Que me quitaría a mi hijo. Que tenía que detenerla. Recolecté semillas de ambrosía en verano. No sé por qué, simplemente lo hice. Y luego Ramón mencionó que Elena era alérgica a ellas. Y supe. Supe lo que tenía que hacer. El investigador escribía, registrando cada palabra. ¿Entendió que sus acciones podrían matar a Elena? Sí. ¿Y aún así lo hizo? Sí. ¿Por qué? Porque quería que sufriera como yo sufrí. Quería que la hija de Inés sintiera el mismo dolor que sentí yo hace 30 años. Suárez negó con la cabeza. En sus años como detective, había visto muchas cosas. Pero este caso, señora Cerro, voy a recomendar que sea evaluada por un psiquiatra. Su estado mental necesita ser examinado. No estoy loca, dijo Irene tranquilamente. Sé exactamente lo que hice. Tal vez. Pero las voces que dice haber escuchado sugieren lo contrario. En ese momento la puerta se abrió. Entró Gregorio, con el rostro pálido y ojos enrojecidos. ¿Puedo hablar con mi esposa? 5 minutos, permitió el investigador. Gregorio se sentó frente a Irene. La miró durante largo tiempo, en silencio. ¿Por qué? Finalmente preguntó. ¿Por qué no me dijiste lo que sentías? ¿Por qué guardaste todo esto durante 30 años? Porque tenía vergüenza, susurró Irene. Vergüenza de que todavía amaba a otro hombre. Vergüenza de que nunca pude superarlo. Podríamos haber buscado ayuda. Terapia. Algo. Pero tú. Intentaste matar a una persona inocente. Lo sé. Y ahora tendré que pagar por ello. Irene. Gregorio tomó su mano. Te amo. A pesar de todo. Pero no puedo. No puedo entender esto. No espero que entiendas. Solo espero. Espero que Elena sobreviva. Y que algún día, tal vez, Ramón pueda perdonarme. No sé si eso será posible, dijo Gregorio honestamente. El investigador volvió a entrar. Señor Cerro, el tiempo terminó. Necesitamos continuar con el interrogatorio. Gregorio se levantó. Miró a su esposa una última vez. Conseguiré un abogado. El mejor que pueda encontrar. Gracias, susurró Irene. Cuando se fue, ella se quedó sola con el investigador. Suárez la observó con atención. Señora Cerro, voy a ser franco con usted.
Su confesión completa facilitará el proceso. Pero dada la naturaleza del crimen, las voces que menciona, y su estado emocional, creo que hay fundamentos para un examen psiquiátrico. Haga lo que deba hacer, respondió Irene con voz apagada. Ya no importa, pero sí importaba. Porque en algún lugar de su mente, más allá de la rabia y la amargura, una pequeña parte de Irene se horrorizaba de lo que había hecho. Esa parte susurraba, ¿qué he hecho? ¿Qué me ha pasado? Y esa parte tenía razón en preocuparse. Porque algo dentro de Irene se había roto hace mucho tiempo, y solo ahora, después de la tragedia, se hacía evidente para todos. El investigador hizo más preguntas. Irene respondió mecánicamente. Y mientras tanto, su mente estaba en otro lugar, en el hospital, donde yacía Elena. La chica que casi mató. La nuera que nunca le hizo daño. Las voces. Dijo de repente. Todavía las escucho. Incluso ahora. Suárez se enderezó. ¿Qué dicen? Dicen. Dicen que lo hice bien. Que ella merecía morir. Pero. Los ojos de Irene se llenaron de lágrimas. Pero otra voz dice que soy un monstruo. Y creo. Creo que esa voz tiene razón. Señora Cerro, voy a llamar a un psiquiatra ahora mismo. Creo que necesita ayuda inmediata. Irene asintió. Por primera vez en meses, tal vez años, admitió ante sí misma la verdad, estaba enferma. Algo en su mente no funcionaba correctamente. Y casi le costó la vida a una persona inocente. Ayúdame, susurró. Por favor, ayúdame. Y en ese momento, sentada en la fría sala de interrogatorios de la comisaría, Irene finalmente comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. Y el horror de esa comprensión fue casi insoportable. En el departamento de reanimación del Hospital General número 7, el trabajo hervía. Elena fue llevada rápidamente en camilla. Ya la esperaba un equipo de médicos. El anestesiólogo reanimador Sergio Macario, un especialista experimentado con 30 años de experiencia, personalmente encabezó el tratamiento. Shock anafiláctico de tercer grado, constató, estudiando las lecturas de los instrumentos. Presión crítica, edema laríngeo, broncoespasmo. Administren dexametasona, difenidramina, continúen con adrenalina. Preparen intubación, puede necesitarse ventilación mecánica. Las enfermeras ejecutaban rápidamente las indicaciones. Ramón y los padres de Elena estaban en el pasillo. Inés lloraba, hundida en el pecho de su esposo. Ana puso su mano en el hombro de Ramón. Es fuerte. Lo superará, susurraba la amiga, sin creer sus propias palabras. El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Cada minuto parecía una hora. Los médicos vigilaban cada movimiento, cada cambio en los monitores que rastreaban el estado de Elena. El pulso se aceleraba y luego se ralentizaba. La presión fluctuaba. La respiración era superficial, entrecortada. Dios, por favor, sálvala, susurraba Ramón. Por favor, no me la quites. Apenas nos casamos. Tenemos toda la vida por delante. Finalmente, después de media hora que pareció una eternidad, Sergio salió de reanimación. ¿Quiénes son los familiares de Elena Ruiseñor? Yo soy su esposo. Ramón dio un paso adelante. Estos son sus padres. ¿Cómo está? El médico se quitó la mascarilla. Su rostro era serio, pero no desesperanzado. La situación está estabilizada. Administramos dosis máximas de antihistamínicos y corticosteroides, detuvimos el broncoespasmo, redujimos el edema. Está inconsciente, pero respira por sí misma. Las próximas 24 horas son críticas. Necesitamos monitorear su condición, no permitir anafilaxis repetida o complicaciones. ¿Podemos verla? Preguntó Inés, secándose las lágrimas. Todavía no. Está en reanimación, visitas prohibidas. Cuando mejore su condición, la trasladaremos a la sala de terapia intensiva, entonces podrán entrar unos minutos. Por ahora vayan a casa, descansen. Los llamaré si algo cambia, pero nadie se fue.
Los padres, Ramón y Ana, se quedaron en el pasillo del departamento de reanimación, instalándose en las duras sillas de plástico. Ramón estaba sentado con la cabeza entre las manos. En su mente daban vueltas los pensamientos. ¿Cómo no se dio cuenta de que algo andaba mal con su madre? ¿Por qué no prestó atención a sus rarezas en los últimos meses? Recordó sus miradas hacia Elena, siempre había algo frío, duro en ellas. Lo atribuyó a la natural cautela de una suegra hacia su futura nuera. Pero no era solo cautela. Era odio. Y esa historia sobre la alergia a la ambrosía. ¿Cómo pudo ser tan tonto? ¿Para qué se lo contó a su madre? No es tu culpa, dijo en voz baja Alejandro, como leyendo los pensamientos de su yerno. No podía saberlo. Debí darme cuenta. Debí protegerla. Ramón, hiciste todo lo que pudiste. Ahora lo principal es que Elenita se recupere. Lo demás después. En ese momento en el restaurante se desarrollaban otros eventos. Llegó una patrulla policial, 2 oficiales del servicio de patrulla y un investigador de la brigada criminal, el capitán Darío Suárez. Suárez era un hombre de unos 50 años, con ojos grises atentos y modales calmados. Trabajaba en la brigada criminal desde hacía 25 años y había visto mucho. Pero un caso de intento de asesinato en una boda era novedad para él. Primero interrogó a la camarera Olesia, quien le entregó la bolsita con semillas de ambrosía como prueba material. La chica contó detalladamente cómo notó el objeto extraño en el vestido de la novia y decidió quitarlo. Salvó su vida, dijo el investigador. Si las semillas hubieran permanecido en el vestido más tiempo, las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Luego Suárez interrogó a varios invitados que estaban cerca y escucharon la confesión de Irene. Todos confirmaron lo mismo. Ella misma confesó lo que hizo, explicó su motivo. Finalmente llegó el turno de interrogar a la sospechosa. Irene todavía estaba sentada en la silla, inmóvil, como una figura de cera. Gregorio estaba sentado a su lado, tomándole la mano. ¿Irene Cerro? Se dirigió Suárez. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sí, se le acusa de intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio, derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Entiende sus derechos? Entiendo. ¿Admite que sujetó la bolsita con semillas de ambrosía al vestido de novia de su nuera? Irene asintió. Sí. Fui yo. ¿Con qué propósito? La mujer guardó silencio. Luego de repente comenzó a hablar, en voz baja, monótona, como contando la historia de otra persona. Lo amaba. A Alejandro. Íbamos a casarnos. Pero él conoció a ella, a Inés. Y la eligió a ella. Me dejó 2 semanas antes de la boda. Nunca pude perdonarlo. Me casé, tuve un hijo, pero siempre amé solo a Alejandro. Y luego Ramón trajo a esta chica. Y vi en ella a Inés. La que destruyó mi vida. No podía permitir que fuera feliz. No podía. El investigador registraba las declaraciones. ¿De dónde obtuvo las semillas de ambrosía? Las recolecté en verano. En un descampado cerca de casa. ¿Sabía que Elena tenía alergia mortal a esta planta? Lo sabía. Ramón me lo contó. O sea que planeó conscientemente el asesinato. Irene miró al investigador. En sus ojos había tal desesperación que incluso el experimentado Suárez sintió desconcierto. No sé. No entiendo qué me estaba pasando. Me parecía que era correcto. Que debía hacerlo. En los últimos meses me sentía tan mal. Voces, visiones. No dormía por las noches. Pensaba en el pasado. Todo el tiempo recordaba a Alejandro, cómo me dejó. Odiaba a Inés. Y luego esta chica. Se convirtió para mí en la encarnación de Inés. Debía detenerla. Suárez intercambió miradas con su colega. Necesita ayuda médica. Llamaré a un psiquiatra. No. Por primera vez intervino Gregorio. Mi esposa no está loca. Señor Cerro, su esposa demuestra signos de trastorno mental.
Para la investigación es importante determinar si era imputable en el momento de cometer el crimen. Esto es en su propio interés. Gregorio apretó la mano de su esposa. Irene, ¿qué está pasando? Dime, por favor, ¿qué te pasa? ¿Por qué callaste? ¿Por qué no dijiste que escuchabas voces? Pero Irene guardaba silencio, mirando al vacío. A la mañana del día siguiente, Elena despertó. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el techo blanco de la sala del hospital y el rostro de Ramón inclinado sobre ella. Despertaste, exhaló él, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios, despertaste. Elena intentó hablar, pero su garganta todavía dolía. Ramón cuidadosamente le dio agua. No te apresures. Los médicos dicen que necesitas descanso. ¿Qué pasó? Susurró con dificultad. ¿Cómo contarle? ¿Cómo explicar que su propia madre intentó matarla? Fuiste al hospital. Tuviste una reacción alérgica muy fuerte. Pero ahora estás a salvo. Los médicos te salvaron. Sergio entró a la sala. Ah, nuestra paciente despertó. Excelente. ¿Cómo te sientes? Duele. Todo, admitió Elena. Es normal. Tu organismo sufrió un shock gravísimo. Pero lo hiciste bien, luchaste. Un par de días más en el hospital para observación y podrás volver a casa. Cuando el médico se fue, Elena miró de nuevo a su esposo. Ramón, recuerdo. En la boda. Me sentí mal. Luego vi la bolsita con ambrosía. ¿De dónde salió en mi vestido? Ramón apretó su mano. Elena, esto es. Es una larga historia. Primero recupérate, y luego te contaré todo. Pero ella no cedió. No. Dime ahora. Tengo derecho a saber. Ramón suspiró profundamente. Fue mi madre. Ella sujetó esa bolsita a tu vestido cuando lo recogió del taller. Elena lo miraba, sin creer lo que escuchaba. ¿Tu madre? ¿Por qué? Ella. Tiene un trastorno mental. Elena, resulta que hace muchos años mi madre salía con tu padre. Iban a casarse. Pero luego él conoció a tu madre y se fue con ella. Mamá nunca pudo perdonarlo. Y cuando te vio, le recordaste a tu madre. Y algo en su mente se rompió. Elena guardaba silencio, sin poder creer lo que oía. Era demasiado. Demasiado terrible, demasiado descabellado. ¿Dónde está ella ahora? Finalmente preguntó. Bajo arresto. Investigación. Pero ya la examinó un psiquiatra. Dicen que tiene esquizofrenia que se agravó. Psicosis maníaco-depresiva. Elena está enferma. Realmente enferma. Lágrimas corrieron por el rostro de Elena. Quería matarme. El día de nuestra boda. Perdóname, Ramón presionó su frente contra su mano. Perdóname por no protegerte. Perdóname porque mi familia trajera tal pesadilla a tu vida. No es tu culpa, susurró Elena. No podía saberlo. Entraron sus padres a la sala. Inés corrió hacia su hija, abrazándola. Hija mía. ¿Cómo sufrimos? Alejandro estaba junto a la cama, su rostro gris de cansancio y preocupación. Elenita, lamento tanto que por mi pasado tú hayas sufrido. Papá, tú no tienes la culpa. Ninguno de nosotros tiene la culpa. Excepto ella. Todo el día siguiente Elena lo pasó recibiendo visitantes. Vino Ana con un enorme ramo de flores. Llegaron parientes, amigos. Todos estaban impactados por lo sucedido, y en el departamento de policía continuaban los interrogatorios. Suárez llamó a un psiquiatra, el profesor Vladimiro Artemio, jefe del departamento psiquiátrico del Hospital Clínico Regional. Artemio se reunió con Irene en la sala de interrogatorios. La mujer estaba sentada a la mesa, igual de indiferente, como desconectada de la realidad. El psiquiatra pasó con ella casi 3 horas, hacía preguntas, realizaba pruebas, observaba las reacciones. Cuando la conversación terminó, salió hacia el investigador con rostro serio.
Necesito realizar una evaluación psicológico-psiquiátrica completa, pero el diagnóstico preliminar es esquizofrenia paranoide con manifestación en edad madura. Caso clásico. Ideas delirantes de relación, pensamientos obsesivos, aplanamiento emocional que periódicamente se alternaba con estallidos afectivos. A juzgar por la anamnesis que recopilé, los primeros signos aparecieron hace unos 3 o 4 meses, pero no fueron notados por los cercanos. ¿O sea que es inimputable?, aclaró Suárez. En el momento de cometer el crimen, sí, con gran probabilidad. Pero daré la conclusión definitiva después de la evaluación. Habrá que ingresarla en una clínica psiquiátrica para observación durante 21 días. ¿Y si la evaluación confirma el diagnóstico? Entonces no está sujeta a responsabilidad penal. Será enviada a tratamiento forzoso en una institución especializada. Suárez asintió. Había visto casos similares. Personas cometían crímenes terribles estando en estado psicótico. Jurídicamente no eran culpables, pero moralmente. Era una cuestión compleja. Gregorio esperaba en el pasillo. Cuando Artemio salió, corrió hacia él. Doctor, dígame, ¿qué tiene mi esposa? ¿Realmente está enferma? Artemio lo miró con compasión. Su esposa sufre una enfermedad mental grave. Pero esto no significa en absoluto que esté loca en el sentido cotidiano de la palabra. Es una enfermedad, igual que la diabetes o la hipertensión. Solo que es una enfermedad del cerebro. Y puede tratarse. ¿Tratarse? ¿Entonces hay esperanza? La psiquiatría moderna tiene medicamentos efectivos. Neurolépticos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. Con la selección correcta de terapia, la mayoría de los pacientes logran una remisión estable y pueden llevar una vida normal. ¿O sea que se recuperará? No puedo garantizar una cura completa. La esquizofrenia es una enfermedad crónica. Pero controlar los síntomas, devolver el pensamiento crítico, eliminar las ideas delirantes, eso es posible. Gregorio se cubrió el rostro con las manos. No me di cuenta. Vivimos juntos 30 años, y no me di cuenta de que estaba enferma. No se culpe. La manifestación tardía de la esquizofrenia puede ser muy oculta. A menudo los cercanos atribuyen los cambios en el comportamiento al estrés, cansancio, peculiaridades de la edad. Solo un especialista experimentado puede reconocer el inicio de la enfermedad. La evaluación duró 3 semanas. Irene fue ingresada en un hospital psiquiátrico, donde un equipo de médicos la observaba. Se realizaban conversaciones, pruebas, análisis. Gregorio visitaba a su esposa todos los días. Ramón venía con menos frecuencia, no podía obligarse a ir más seguido. Elena para entonces había sido dada de alta del hospital y se recuperaba en casa. Al final de la 3ª semana estuvo lista la evaluación de la comisión. El profesor Artemio, la psicóloga Silvana Novoa y otros 2 especialistas firmaron la conclusión. Suárez la leyó en voz alta en la oficina del investigador. Irene Cerro, en el momento de cometer el acto incriminado, sufría un trastorno mental crónico en forma de esquizofrenia paranoide con trastornos afectivos. Se observó manifestación de la enfermedad con desarrollo de sistema delirante, ideas obsesivas de persecución y venganza, violación de la crítica a su estado y a los eventos ocurridos. En estado de episodio psicótico cometió un acto socialmente peligroso, sin ser consciente del carácter fáctico de sus acciones y sin poder dirigirlas. Se recomienda envío a tratamiento forzoso en hospital psiquiátrico de tipo especializado con observación intensiva. El investigador se quitó las gafas. O sea que es inimputable. El caso penal contra Cerro se cierra por fundamentos previstos en el artículo 21 del Código Penal. Se envía petición al tribunal sobre aplicación de medidas forzosas de carácter médico. ¿Cuándo será la audiencia?, preguntó Suárez. En un mes. Hay que notificar a todas las personas interesadas. Cuando Ramón se enteró de los resultados de la evaluación, no sabía qué sentir. Por un lado, alivio, su madre no iría a prisión. Por otro, la comprensión de que estaba realmente gravemente enferma asustaba. Se lo contó a Elena. La declararon inimputable.
La enviarán a tratamiento. Elena estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. Todavía no se había recuperado completamente, el organismo se restauraba lentamente. ¿Por mucho tiempo? No sé. Hasta que se cure. Tal vez 6 meses, tal vez un año. ¿Y después? Después. No sé. Si se recupera, la darán de alta bajo observación. Elena guardaba silencio, mirando por la ventana. Ramón, no sé si alguna vez podré perdonarla. No te pido que perdones. Yo mismo no sé si podré perdonar. Es mi madre, pero intentó matarte. Esto me desgarra. Elena tomó su mano. Lo superaremos. De alguna manera lo superaremos. La audiencia judicial se llevó a cabo un mes después. Fue una sesión cerrada, solo con la participación de las partes interesadas, Irene, su abogado, el fiscal, el investigador, representantes del hospital psiquiátrico, Ramón, Elena y sus padres. La jueza, una mujer de unos 60 años con rostro severo pero justo, escuchó atentamente todos los testimonios. Leyó la conclusión de la evaluación, escuchó las explicaciones de los psiquiatras, revisó los materiales del caso. Irene Cerro se dirigió a la acusada. ¿Entiende dónde está y por qué? Irene asintió. En las últimas semanas en el hospital, había comenzado a tomar medicamentos. Ya no escuchaba voces. Su pensamiento se había vuelto más claro. Y con esa claridad llegó el horror total de lo que había hecho. Entiendo, respondió en voz baja. ¿Tiene algo que decir al tribunal? Irene se levantó. Miró a Elena, sentada en la sala. Quiero pedir perdón. A Elena, a Ramón, a toda su familia. Hice algo terrible. Casi quito la vida de una persona inocente. Y aunque estaba enferma, esto no me justifica. Acepto cualquier decisión del tribunal. Elena escuchaba, con los puños apretados. Era difícil. Muy difícil escuchar las disculpas de la mujer que intentó matarla. La jueza asintió. El tribunal ha revisado todos los materiales. Basándose en la conclusión de la evaluación psicológico-psiquiátrica forense, el tribunal determina que Irene Cerro en el momento de cometer el acto socialmente peligroso estaba en estado de inimputabilidad debido a trastorno mental crónico. Por lo tanto, el caso penal se cierra. Se aplican a Irene Cerro medidas forzosas de carácter médico en forma de tratamiento en hospital psiquiátrico de tipo especializado hasta su recuperación. La duración del tratamiento será determinada por la comisión médica del hospital, con informes periódicos al tribunal. Sesión cerrada. Golpeó el mazo. Todo terminó. Irene fue llevada de vuelta al hospital psiquiátrico. Gregorio la acompañó. Estaré contigo, le prometió. Vendré todos los días. Y cuando salgas, te llevaré a casa. No sé si merezco tu amor, susurró Irene. El amor no se trata de merecer. Se trata de estar juntos en las buenas y en las malas. Pasaron los meses. Elena se recuperó completamente. Ramón y ella retomaron sus vidas, aunque la sombra de lo sucedido nunca los abandonó completamente. Visitaban a los padres de Elena regularmente. Alejandro e Inés trataban de apoyarlos como podían. También visitaban a Gregorio, que estaba solo en su apartamento, esperando el regreso de su esposa. Irene permanecía en el hospital. El tratamiento avanzaba. Los medicamentos ayudaban, las voces desaparecieron, las ideas delirantes retrocedieron, el pensamiento se aclaró. Trabajaba con psicoterapeutas, participaba en terapia de grupo, aprendía a vivir con su enfermedad. 6 meses después de la audiencia, el médico tratante la llamó a su oficina. Irene, tengo buenas noticias. Su estado ha mejorado significativamente. La comisión médica considera posible cambiar el régimen de observación intensiva a uno regular. Y en unos meses, si continúa el progreso, podremos recomendarla para alta. Irene no podía creerlo. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero debe entender, será dada de alta bajo observación. Deberá continuar tomando medicamentos, asistir a consultas regulares, trabajar con un psicoterapeuta. La esquizofrenia es una enfermedad crónica.
No desaparecerá. Pero puede controlarse. Entiendo. Haré todo lo que sea necesario. Cuando Gregorio se enteró, lloró de felicidad. Su esposa volvería a casa. Pero Ramón, cuando su padre le contó la noticia, reaccionó con cautela. ¿Está seguro de que es seguro? ¿Y si vuelve a pasar? Los médicos dicen que mientras tome los medicamentos y esté bajo observación, el riesgo es mínimo. Mínimo no es cero, observó Ramón. Hijo, es tu madre. Está enferma, pero sigue siendo tu madre. ¿No merece una segunda oportunidad? Ramón guardó silencio. Luego suspiró. No lo sé, papá. Necesito pensar. Habló con Elena esa noche. Mamá será dada de alta en unos meses. Papá quiere que la veamos, que intentemos reconstruir la relación. Elena se mordió el labio. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Es mi madre. La amo. Pero también tengo miedo. Por ti. Por nosotros. Ramón, entiendo tus miedos. Los comparto. Pero tu padre tiene razón, merece una segunda oportunidad. Todos la merecemos cuando cometemos errores. Tú podrías. ¿Podrías perdonarla? Elena pensó durante largo tiempo. No lo sé. Tal vez algún día. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por ti. Por tu padre. Y tal vez, incluso por ella. Ramón la abrazó. Te amo. Eres la persona más increíble que conozco. 3 meses después, Irene fue dada de alta del hospital. Gregorio la llevó a casa. El apartamento estaba limpio, acogedor. Él había preparado todo para su regreso. Irene entró, mirando alrededor como si viera su hogar por primera vez. Gracias, susurró. Por esperarme. Por no abandonarme. Eres mi esposa, respondió Gregorio. Para bien o para mal, ¿recuerdas? Una semana después, Gregorio llamó a Ramón. Mamá quiere reunirse con ustedes. Hablar. ¿No te opones? Elena estaba nerviosa. Pero entendía que tarde o temprano esta reunión debía ocurrir. Está bien. Que venga. La reunión fue programada para un sábado por la tarde. Irene y Gregorio llegaron a la casa de los jóvenes. Elena preparaba la cena, tratando de calmar los nervios. Ramón recibía a los padres. Cuando Irene entró al apartamento, se hizo un silencio tenso. Se quedó en el recibidor, sin atreverse a pasar más allá. Elena, dijo en voz baja. ¿Puedo hablar contigo? Elena salió de la cocina. Estaban paradas una frente a la otra, la suegra y la nuera, la agresora y la víctima. Van a pedir perdón, comenzó Irene. Sé que mis palabras no pueden cambiar lo que hice. Casi te quité la vida. Te privé del día más feliz. Traje dolor y miedo a tu vida y a la vida de mi hijo. Su voz temblaba. Estaba enferma. Pero eso no es excusa. Debí buscar ayuda antes. Debí entender que algo malo me estaba pasando. Pero no lo hice, y tú sufriste. Ahora estoy en tratamiento. Tomo medicamentos, trabajo con un psicoterapeuta. Soy consciente de mi responsabilidad por lo que pasó. Y trabajaré en mí misma cada día para que esto nunca se repita. Elena guardó silencio, escuchando. Luego respiró profundamente. Irene, no puedo decir que la he perdonado completamente. Hay demasiado dolor y miedo. Pero entiendo que estaba enferma. Y veo que se arrepiente sinceramente. Eso es importante. No sé cómo serán nuestras relaciones en el futuro. Pero estoy dispuesta a intentar empezar de nuevo. Gradualmente. Con precaución. Irene asintió, secándose las lágrimas. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. La cena transcurrió en una atmósfera tensa pero tranquila. Hablaron de cosas neutrales, el clima, el trabajo, la renovación que emprendieron los padres. Evitaron temas delicados. Cuando los padres se iban, Ramón abrazó a su madre. Mamá, todavía estoy enojado. Y me duele. Pero te amo. Y quiero que te recuperes. Lo intentaré, hijo.
Por ti, por Elena, por nuestra familia. El verano trajo una noticia importante: Elena estaba embarazada. Ramón y ella se enteraron a mediados de junio y estaban fuera de sí de felicidad. Seremos padres. Ramón hacía girar a su esposa en el aire, a pesar de sus protestas. Cuidado. Ahora debes ser delicado con ambos. Llamaron inmediatamente a los padres. Inés y Alejandro lloraban de alegría. Gregorio felicitaba a su hijo. ¿Y mamá?, preguntó Ramón. ¿Dónde está mamá? Aquí estoy. Irene tomó el teléfono. Su voz temblaba. Ramón, ¿es verdad? ¿Seré abuela? Sí, mamá. Elena está embarazada. Al otro lado de la línea se oyeron sollozos. Es tan maravilloso. Estoy tan feliz por ustedes. El embarazo transcurrió tranquilamente. Los médicos seguían atentamente la salud de Elena, considerando el shock anafiláctico sufrido. Pero todo iba bien. En ese mismo tiempo, a Ramón le ofrecieron trabajo en una gran empresa de té en Madrid. El salario era significativamente más alto, las perspectivas de crecimiento profesional impresionantes. Elena, ¿qué piensas sobre mudarnos a Madrid?, preguntó una noche. La esposa reflexionó. Es un gran cambio. Pero tal vez es lo que necesitamos. Comenzar una nueva vida, en un nuevo lugar. Lejos de todo lo que pasó. ¿No extrañarás a tus padres? Sí. Pero podrán visitarnos. Y nosotros los visitaremos a ellos. La decisión fue tomada. A finales de verano se mudaron a Madrid. Alquilaron un apartamento de 2 habitaciones en un buen barrio, comenzaron a instalarse. En febrero nació su hijo. Lo llamaron Sergio. Un pequeño bulto rojo y chillón de felicidad que puso su vida patas arriba. Los padres vinieron a conocer al nieto. Primero Inés y Alejandro, una semana después, Gregorio con Irene. Irene estaba junto a la cuna, mirando al bebé dormido, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Es tan hermoso, susurraba. Tan pequeño, indefenso. Elena observaba a su suegra. En 6 meses sus relaciones mejoraron, aunque aún no había confianza completa. Pero Elena veía cómo Irene había cambiado. Se había vuelto más suave, más abierta, más atenta con los demás. ¿Quiere cargarlo?, ofreció. Irene sacudió la cabeza asustada. No, no. Tengo miedo. ¿Y si yo? No le hará daño, dijo Elena firmemente. Está tomando medicamentos, está bajo control médico. Y nosotros estamos aquí. La suegra tomó inseguramente al nieto en brazos. Sergio se movió, abrió los ojos, miró a la abuela. Hola, pequeño, susurró Irene. Soy tu abuela. Y te amaré toda mi vida. Ramón estaba junto a su esposa, abrazándola por los hombros. Miraban en silencio esta escena, su madre sosteniendo a su hijo. Elena, dijo en voz baja. Gracias. ¿Por qué? Por dar una segunda oportunidad. Elena se acurrucó contra él. Somos una familia. Una verdadera familia pasa por pruebas y permanece unida. Poco después, Irene y Gregorio tomaron una decisión. Vendieron el apartamento en la ciudad y se mudaron al campo, a la vieja casa de los padres de Irene, que había estado vacía muchos años. Necesito paz, explicó la suegra. Naturaleza, tranquilidad, vida simple. Esto me ayudará a mantenerme saludable. Arreglaron la casa, hicieron un huerto, criaron gallinas. Gregorio trabajaba remotamente y se dedicó completamente a su esposa. Vivían tranquilos, pausados, felices. Ramón con Elena y el pequeño Sergio los visitaron en verano. Los padres de Elena también vinieron. Entre Alejandro e Irene ocurrió una larga y seria conversación sobre el pasado, sobre lo que pasó hace 30 años, sobre el perdón. Irene, no quise causarte dolor, decía Alejandro. Simplemente conocí a Inés y entendí que era mi destino. No pude actuar de otra manera. Lo sé, Alejandro. Lo entiendo ahora. Entonces era joven, tonta, no sabía aceptar el rechazo. Te culpé a Inés y al mundo entero.
Y luego ese resentimiento se convirtió en enfermedad. Pero ahora todo quedó atrás. Ambos somos felices en nuestras familias. Tenemos hijos maravillosos y un nieto precioso. ¿No es eso lo principal? Se reconciliaron. De verdad. Y eso fue importante para todos. Una vez, cuando Sergio cumplió 2 años, Elena y Ramón paseaban con él en el parque. El niño corría por la hierba, reía, atrapaba mariposas. ¿Recuerdas nuestra boda? Preguntó Elena inesperadamente. Ramón asintió. ¿Cómo olvidarla? ¿Sabes? A veces me parece que todo lo que pasó fue alguna terrible lección. Para todos nosotros. ¿Qué lección? Sobre la fragilidad de la vida. Sobre lo importante que es notar a los cercanos, su estado, su dolor. Sobre el perdón. Sobre que el odio y el rencor, si no se sueltan, pueden destruir la vida. Ramón abrazó a su esposa. Tienes razón. Y aprendimos esa lección. Nos volvimos más fuertes, más sabios. Aprendimos a valorar cada día, cada momento juntos. Observaban cómo Sergio jugaba. Un niño pequeño que aún no sabía de aquella terrible historia que ocurrió el día de la boda de sus padres. De las semillas de ambrosía que casi le quitan a su mamá. De la abuela que estuvo enferma pero se recuperó. Cuando Sergio creciera, le contarían esta historia. La contarían honestamente, sin adornos. Para que supiera que la vida no siempre es justa, que las personas pueden enfermarse, no solo del cuerpo sino del alma. Y que lo más importante es el amor, el perdón y la familia. Mientras tanto, vivían. Criaban a su hijo. Trabajaban. Visitaban a los padres. Irene venía a ver al nieto, pero siempre en presencia de Ramón o Elena. No porque no confiaran en ella, sino porque así era más tranquilo para todos. Y eso estaba bien. La vida continuaba. Plena y significativa. Con memoria del pasado, pero sin la carga del odio. Con esperanza en el futuro y gratitud por el presente. Y en la vieja casa en el campo, Irene salía cada noche al jardín, miraba las estrellas y agradecía al destino por la segunda oportunidad que le dieron. Por la posibilidad de corregir el error, curarse, seguir siendo parte de la familia. Por el nieto a quien amaba con todo su corazón. Y por el perdón que una vez consideró imposible. Las semillas del pasado ya no envenenaban el presente. Quedaron solo como recordatorio de lo importante que es cuidarse unos a otros y cuidar el amor.